En su momento, este video generó discusiones respecto al estado de Sonic como franquicia. Hoy lo analizaremos para determinar por qué. Como bien sabemos, Sega ha concebido multitud de franquicias memorables y que muchos recordamos con cariño, como Jet Set Radio, Monkey Ball, Space Channel 5 y demás, pero de un tiempo para acá Sega ha sacado únicamente juegos referentes al erizo azul. Incluso los juegos que originalmente eran para poder presentar al nuevo público viejas franquicias de Sega han terminado por convertirse en juegos de Sonic con algunos invitados de las demás franquicias de Sega. Esto en parte es verdad, ya que Sega, una vez que notaron que Sonic alcanzó popularidad, se concentraron exclusivamente en el personaje. Pero esto es algo natural para cualquier empresa. Si bien es decepcionante para los fans de las viejas franquicias de Sega, la decisión de centrarse en Sonic fue un movimiento lógico desde el punto de vista empresarial. A pesar de algunos intentos de revivir franquicias clásicas, ninguna ha logrado igualar la relevancia comercial del erizo azul, consolidándolo como el rostro definitivo de Sega. Sega debería cuando menos darle más oportunidad a sus demás franquicias, además de darle juegos Neo ports para Android. Sega, como cualquier empresa, busca minimizar riesgos, y muchas de sus antiguas franquicias no han demostrado tener suficiente demanda para justificar un desarrollo completo. Invertir en un juego es complicado, especialmente si se trata de un concepto nuevo o demasiado clásico para un público actual. Por ende, adaptar juegos antiguos para Android y iOS es una estrategia de bajo costo y bajo riesgo, que permite a Sega mantener vivas algunas franquicias, sin necesidad de invertir en nuevos desarrollos. Además, los juegos móviles tienen un público amplio y pueden monetizarse fácilmente con compras dentro de la aplicación o publicidad. Aunque esto no es de sorprender, ya que fue por Sonic que Sega mató a la franquicia de Alex Kidd y se centró por la década de los 90 en únicamente desarrollar juegos de la nueva mascota de Sega y tratar de destronar a Nintendo en el liderazgo en el ámbito de los videojuegos. Más que simplemente destruir a Nintendo, Sega quería diferenciarse con un enfoque más dinámico y rebelde. La creación de Sonic no fue impulsada solo por rivalidad, sino por la necesidad de un icono que pudiera vender consolas y juegos en todo el mundo. Este punto lo plantea Fred más adelante, pero lo incluí porque es necesario dar algunas aclaraciones. Siendo sincero, ver tantos juegos de Sonic saliendo prácticamente anualmente hasta se vuelve cansado y hace que los juegos dejen de ser especiales. Aunque hay juegos de Sonic casi cada año, los títulos principales no se lanzan tan seguido. Por ejemplo, entre Sonic Forces y Sonic Frontiers, pasaron 5 años, permitiendo que cada entrega principal tenga su propio ciclo de expectativa. Desde un comienzo los juegos de Sonic se han hecho a un ritmo muy acelerado para salir cerca de las fechas navideñas y tratar de no ser retrasados más tiempo. Proyectos de Sonic fueron cancelados por lo apresurado del desarrollo, como Sonic Extreme. Proyectos de Sonic que son tan mediocremente programados que hasta son graciosos, como Sonic the Hedgehog de 2006. Esto, lamentablemente, es cierto. Pero yo creo que gran parte de la culpa no recae precisamente en Sega. La industria de los videojuegos es altamente competitiva, y las empresas suelen fijar fechas estratégicas para maximizar ventas, especialmente en la temporada navideña. Por ende, Sega, al igual que muchas compañías, ha tenido que lanzar juegos de Sonic dentro de estos periodos para garantizar ganancias, lo que a veces acorta los tiempos de desarrollo. Ahora, durante el desarrollo de Sonic 2006, Sega estaba en un proceso de transición tras dejar de fabricar consolas y enfocarse en el desarrollo de software, lo cual hizo que el equipo de desarrolladores se dividieran en dos partes. Una parte trabajó en Sonic 2006 y la otra en Sonic y los Anillos Secretos para la Wii, lo que redujo significativamente los recursos del proyecto. Para empezar, desde el primerísimo juego de la franquicia podemos ver discrepancias entre la versión japonesa y americana. Mientras que la japonesa dice que la historia se desarrolla en el planeta Tierra, la americana dice que se desarrolla en un planeta distinto pero muy parecido a la Tierra llamado Mobius, y que aquí en América el Dr. Eggman se le renombró como Ivo Robotnik. Tengo entendido que es porque Sega de América consideraba que muchos elementos de Sonic no iban a funcionar en el mercado estadounidense, como el nombre de algunos personajes y su historia. Por supuesto, esto causó conflictos entre ambas Segas, pero así se dio la situación. De ahí pasamos a las adaptaciones a cómic de Archie, donde se pasan todo el canon japonés por el trasero, diciendo que Robotnik solía ser bueno, que Sonic era cafecito. Luego tenemos a las adaptaciones televisivas que nuevamente se pasan el canon oficial japonés por el trasero, diciendo que Sonic vive en un mundo posapocalíptico, diciéndonos que Sonic vive en el mundo de qué me importa la casi nula lógica del juego, yo estoy en una caricatura landia. ¡Eso no es bueno! Fred tiene razón, pero también debemos entender que Sonic todavía no tenía un estándar base que lograra funcionar entre Japón y Estados Unidos. En los años 90, la comunicación entre Sega Japón y su división americana no era tan fluida como lo es hoy.
Sega América tenía más autonomía en sus decisiones y, a menudo, no recibía directrices claras sobre la historia de Sonic desde Japón. Como resultado, los equipos creativos occidentales tuvieron que llenar los vacíos narrativos por su cuenta, lo que llevó a la creación de elementos como el planeta Mobius, el Dr. Ivo Robotnik y otros personajes exclusivos de las adaptaciones americanas. No es porque quisieran faltarle al respeto al canon japonés, sino que, y repito, Sonic todavía estaba construyendo su identidad como personaje. Desde que Sonic vio el salto al 3D, trató de implementar tramas un poco más serias y más duras. Por ejemplo, el imbécil de Knuckles rompe una piedra y sale de ahí un monstruo hecho de mocos. Sonic encuentra a su gemelo espacial clónico oscuro malvado. El gemelo espacial clónico oscuro malvado de Sonic quiere saber quién es, por lo que necesita armas, clasificación team para poder desentrañar su pasado. Sonic se convierte en un ser puerco. Sonic en sus inicios tenía un tono más ligero, pero con el tiempo su público también creció. Al agregar tramas más serias, ayudó a captar tanto a los fans más jóvenes, como a aquellos que habían seguido la saga desde los 90. Personajes como Shadow y elementos como la historia de Gerald Robotnik en Sonic Adventure 2, aportaron una capa de complejidad que hacía la experiencia más atractiva para diferentes edades. También hay que tomar en cuenta que Sega siempre buscaba diferenciarse de Nintendo. Mientras que su rival optó por mantener una narrativa más sencilla y caricaturesca, Sega intentó construir una historia con un tono más cinematográfico y emocional. Esto no necesariamente es algo bueno o malo, sino que respondía a las tendencias de la industria. Algo que últimamente he notado en los juegos de Sonic es el increíble abuso del fanservice. Ejemplos de esto son Sonic the Hedgehog 4. El juego es mediocre por sí solo y solo fue hecho para complacer a los fans grandecitos que crecieron con los 3 primeros juegos. Shadow the Hedgehog, que solo fue hecho para complacer a los fans y darles su entrañable historia sobre el origen de su Sonic negro y por qué es muy dramático ver esa historia. Comúnmente se dice que el fanservice tiene como único objetivo complacer a los fans, sin aportar significativamente a la historia o jugabilidad, pero esto no es del todo así. En el caso de Sonic 4, su existencia no es simplemente una estrategia de fanservice, sino una respuesta lógica a la nostalgia y a la demanda del mercado. Desarrollar una secuela numérica directa de los Sonic originales no es en sí algo negativo. El problema con Sonic 4 radica en su ejecución. Si el juego hubiera estado mejor diseñado, con físicas y niveles más pulidos, la conversación no giraría en torno a si es fanservice o no, sino sobre su calidad como sucesor de la trilogía clásica. Shadow el Erizo tampoco fue un simple producto de fanservice, sino que su regreso era resultado de su importancia como personaje en Sonic Adventure 2. Su popularidad fue una señal de que los jugadores querían saber más sobre él, y darle su propio juego fue una oportunidad para expandir su historia. Su problema, de nuevo, cae en la jugabilidad. Un verdadero fanservice ocurre cuando se incluyen personajes, historias o mecánicas sin una razón narrativa de diseño válida, solo para apelar a la nostalgia o complacer a los seguidores sin esfuerzo real detrás. Por ejemplo, si en un juego futuro, Sonic tuviera que enfrentar a Metal Sonic, Shadow u otros personajes al mismo tiempo, sin una justificación adecuada en la historia, solo para ver a todos los personajes populares en pantalla, eso sería fanservice puro. La fanbase de Sonic está entre las fanbase más... ¿cómo decirlo? Peculiares de internet. Por no decir super escoria. La gran mayoría de lo que hace la fanbase de Sonic te puede dar glaucoma, como los fanarts que pueden llegar a dejarte mentalmente perturbado por sacar a flote lo peor de internet, defender lo indefendible con argumentos sacados del trasero. Pero esto no es exclusivo de Sonic. Muchas franquicias populares como Mario, Pokémon, Zelda, entre otras, tienen una fanaticada que a veces crea contenido extraño. En la era digital, es fácil encontrar contenido perturbador sobre cualquier cosa, si se busca lo suficiente. Sin embargo, esto no significa que sea representativo de la comunidad en su totalidad. Muchas veces, los aspectos más llamativos o controversiales de un fandom se vuelven virales, generando una imagen distorsionada de la realidad. Sonic fue creado para ser una competencia directa de Mario, pero debido a que Sega quería desesperadamente la atención del público, y no solo la atención del público en general, claro que no, quería específicamente al público adolescente estadounidense de los años 90, sin siquiera tomar en cuenta al público japonés. Así que por eso mismo el personaje fue diseñado para ser llamativo en esa época. El hecho de que el personaje tuviera un enfoque occidentalizado, como su actitud desafiante, no significa con ello que Sega ignorara su mercado japonés. Japón ya tenía varias franquicias de plataforma exitosas, pero en Occidente, Sonic representó una alternativa moderna y audaz a Mario, algo que también terminó atrayendo a jugadores japoneses con el tiempo.
Simplemente, Sega tenía una estrategia comercial que priorizaba el mercado occidental, debido a que en Japón, Nintendo ya dominaba ampliamente la industria. Entre todo el cast de millones de personajes, él es quien resulta más aburrido y plano. Además, el diseño que se hace para cada nuevo personaje bien puede ser hecho en cualquier perfil de DeviantArt. Todos siguen un diseño prácticamente igual. Cabeza grande, piernas largas, manos y pies grandes y un uniojo con 2 pupilas o en su defecto 2 ojos grandes. Casi todo personaje sigue esta línea de diseño, o sea que no encontrarás mucha diferencia entre Sonic blanco, el negro, el azul, el que parece Sonic pero no es un Sonic porque es moradito y versus un camaleón para empezar. Al menos para mí Sonic se quedó atrapado en los 90s, lugar donde debió cambiar o de plano morir. Entiendo el punto de Fred, pero, según yo, siento que no es del todo así. Es cierto que Sonic fue creado en los 90s para ser un personaje adaptado a los gustos juveniles de la época, pero eso no significa que Sonic no haya tenido una evolución, o que su personalidad sea plana. En Sonic Adventure 1 y 2, se presenta a Sonic como un personaje más responsable, con un sentido de la justicia más desarrollado. Incluso en títulos modernos como Sonic Frontiers, Sonic demuestra una faceta más reflexiva y madura, evidenciando una evolución en su personalidad. A diferencia de Mario, Sonic ha mostrado un rango de emociones y actitudes que han permitido conectar de manera orgánica con su audiencia. Es cierto que esto le jugó en contra en muchas ocasiones, pero no necesariamente significa que Sonic es un personaje plano. Sobre el diseño, diría que los personajes de Sonic tienen rasgos que los diferencian. Knuckles es más robusto y fuerte, Tails es más pequeño y amigable, Shadow tiene una postura que refleja su seriedad, en fin, tienen una identidad visual que los hacen fácilmente reconocibles. Y bueno, ¿qué opino en general de este video? Pues me parece una propuesta mucho más interesante y sólida que la del video relacionado a Loquendo. Mientras que en ese video, se abordaban temas que no encajaban con la síntesis de voz, aquí se abarcaron puntos que sí tienen una conexión directa con el erizo y su franquicia. Además, al ser un personaje con muchísimos años de trayectoria, permite que haya debates legítimos sobre su evolución, diseño y relevancia. Entonces, ¿Sonic realmente está en decadencia? La respuesta es sí. Tristemente, a diferencia de otros personajes como Mario, Sonic ha sido muy inconsistente. Por un lado, intenta pegarse a las nuevas tendencias con historias profundas, pero por el otro, a veces quiere rasgar el barril de la nostalgia, demostrando que Sega no ha logrado establecer una identidad sólida para el Sonic moderno. Aún así, Sega está tratando de experimentar con nuevas fórmulas, lo que indica que la franquicia aún tiene posibilidades de recuperación. ¿Ustedes qué opinan de este video?